Sudáfrica, tierra de contrastes y leyendas, guarda en su esencia un misterio que pocos se atreven a desentrañar. Desde las vastas sabanas hasta los imponentes desfiladeros y desiertos infinitos, cada rincón susurra historias de los 5 grandes: leones majestuosos, leopardos sigilosos, búfalos imponentes, elefantes sabios y rinocerontes indomables. Sin embargo, el peligro aquí no solo se encuentra en la fauna, sino en la tierra misma, cargada de enigmas y fuerzas invisibles. Recorrer sus montañas en penumbra o sentir el rugido de sus ríos caudalosos es enfrentarse a una energía que parece provenir de lo más profundo del tiempo. En sus mares, los arrecifes de coral esconden secretos de la humanidad, como si el pasado habitara en las corrientes. Aquí, donde se encontraron los restos humanos más antiguos, con más de 160.000 años de historia, la conexión con el origen de nuestra especie es palpable, casi sagrada. Las calles de Ciudad del Cabo, cargadas de historia y diversidad, son un mosaico de relatos que entrelazan el pasado y el presente. Y cuando cae la noche, sobre las vastas tierras de Sudáfrica, un velo de misterio cubre el horizonte. En ese momento, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué memorias ancestrales aún respiran en este lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Playa Boulders. Ubicada en el corazón del Parque Nacional de la Montaña de la Mesa, la playa de Boulders es un verdadero santuario que cautiva a los visitantes con su espectacular belleza y los encantadores movimientos de sus habitantes más famosos, los pingüinos africanos salvajes. Imagina aguas cristalinas, enormes rocas pulidas por el tiempo y el susurro suave de las olas acariciando la orilla. Un lugar perfecto para relajarse, donde el tiempo parece detenerse y el alma encuentra paz. Sin embargo, como muchos lugares paradisíacos, esta playa oculta un misterio, una historia oscura, bajo su apacible superficie. Los pingüinos, ahora residentes permanentes, llegaron aquí por casualidad hace años. Rápidamente se adaptaron al entorno único y convirtieron las rocas en su hogar. Visitantes de todo el mundo llegan para contemplar a estas aves adorables, pasear entre las formaciones rocosas o incluso sumergir los pies en las aguas prístinas. El ambiente se llena de risas, asombro y el sonido de cámaras capturando a los pingüinos caminando con su característico balanceo. Es un escape perfecto, hasta que cae la noche. Cuando el sol desaparece y las multitudes se retiran, Boulders Beach revela su verdadera naturaleza. El silencio nocturno es interrumpido por susurros inquietantes que parecen emerger del agua. Algunos dicen que es solo el viento jugando, otros creen que son los gritos de las aves marinas, pero quienes se atreven a quedarse después del anochecer hablan de una sensación escalofriante, un aire pesado que parece llenarlo todo. Los locales y pescadores, herederos de generaciones que han habitado la zona, cuentan que esta playa no siempre fue tan tranquila. Hace muchos años, antes de la llegada de los pingüinos, Boulders Beach era un rincón solitario y aislado que solo los más valientes se atrevían a visitar. Aunque conocida por sus aguas tranquilas y protegidas, también era famosa por las leyendas que circulaban sobre extraños sucesos en la región. La historia más aterradora se remonta a la época de los primeros colonos, cuando se susurraba sobre una antigua maldición.
Según la leyenda, los primeros habitantes eran pescadores que dependían del mar para sobrevivir. Una noche, una feroz tormenta azotó la bahía y atrapó a un grupo de ellos en su violento oleaje. Solo un hombre sobrevivió, arrastrado hasta la playa donde hoy descansan los pingüinos. Pero mientras se arrastraba fuera del agua, exhausto y al borde de la muerte, contó una historia que dejó a todos helados. Habló de algo mucho peor que la tormenta, una figura sombría que emergió del mar. El pescador afirmó que, antes de que la tormenta comenzara, había visto una forma bajo el agua, una silueta gigantesca y oscura, con ojos brillantes que lo observaban desde las profundidades. En su desesperación, trató de escapar, pero la criatura lo siguió con su mirada fija. Las últimas palabras del hombre, susurradas mientras agonizaba en la orilla, hablaban de un antiguo dios marino, un guardián del océano enfurecido por la avaricia y la falta de respeto de los hombres. Este dios, según dijo, había convocado la tormenta para reclamar a los pescadores como suyos. Aunque el cuerpo del pescador fue encontrado al día siguiente, su relato fue tomado por muchos como el delirio de un moribundo. Sin embargo, desde ese momento, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los pescadores que se acercaban demasiado a la playa hablaban de susurros inquietantes en el viento y el sonido de olas rompiendo, incluso cuando el mar estaba en calma. Otros mencionaron figuras sombrías vistas en el borde del agua, sus formas apenas visibles en la penumbra. Y, en noches de luna llena, una extraña luz podía verse bajo las olas, como si algo ancestral todavía habitara las profundidades. ¿Te atreves a explorar los secretos de la playa de Boulders? Aquí no solo encontrarás pingüinos adorables y paisajes de ensueño, sino también una historia que hará que tu imaginación vuele y quizá que tu corazón se acelere cuando caiga la noche. Pretoria. Ubicada en el exuberante valle del río Apies, al pie de la majestuosa cordillera de Magaliesburg, Pretoria, conocida cariñosamente como la ciudad de los jacarandás, es un vibrante testimonio de la rica historia y belleza natural de Sudáfrica. Famosa por la explosión de flores moradas de los jacarandás que adornan sus parques y jardines cada primavera, esta ciudad parece un lugar donde el tiempo y la naturaleza bailan en perfecta armonía. Pero detrás de su belleza y serenidad yace una antigua leyenda, susurrada entre los lugareños, un relato que ha pasado de generación en generación. Mucho antes de que Pretoria se convirtiera en la bulliciosa ciudad que conocemos hoy, existía un manantial oculto en lo profundo del corazón del valle, una fuente de agua que fluía directamente desde las montañas. Este manantial era conocido como el manantial de los ancestros. La leyenda dice que no era un manantial común. Se decía que era la sangre vital de la tierra, que contenía los secretos del mundo y el poder del cielo. Sus aguas eran consideradas mágicas, capaces de curar cualquier dolencia y de otorgar sabiduría a quienes se atrevieran a beber de ellas.
El manantial permanecía escondido a los ojos de los mortales, en lo profundo de la naturaleza salvaje donde nacía el río Apies. Solo las almas más valientes, guiadas por los susurros del viento o el resplandor de la luna, podían encontrarlo. Durante siglos, el manantial quedó intacto, protegido por los espíritus de la tierra y las criaturas que habitaban los bosques. Sin embargo, con el crecimiento y la prosperidad de Pretoria, también creció la curiosidad de su gente. La llegada de colonos, exploradores e industrialistas impulsó la búsqueda del manantial oculto, atraídos por los relatos sobre sus aguas mágicas. Pero aquellos que se aventuraron en su búsqueda no siempre encontraron lo que esperaban. Muchos se perdieron en los densos bosques, o peor aún, desaparecieron entre las brumas del valle sin dejar rastro. Con el tiempo, la historia del manantial se desvaneció en la neblina del mito. La ciudad creció y Pretoria se hizo conocida como la capital administrativa de Sudáfrica, con impresionantes jardines botánicos y los magníficos jacarandás que tiñen la ciudad cada primavera. Las riberas del río, donde alguna vez fluía el manantial, se convirtieron en el corazón de una metrópoli moderna, llena de funcionarios, diplomáticos y residentes ocupados en sus vidas diarias. Sin embargo, incluso hoy en día, la leyenda persiste en el aire. Se dice que el espíritu del manantial de los ancestros aún protege el valle, oculto bajo los deslumbrantes parques y reservas naturales de la ciudad. Algunos afirman que, en noches tranquilas, cuando los jacarandás están en plena floración, se puede oír el tenue sonido del agua fluyendo, un murmullo distante que llama a aquellos que escuchan con atención. En los jardines botánicos de Pretoria, donde la naturaleza y la historia se entrelazan, hay quienes aseguran que si caminas lo suficientemente profundo en la reserva, más allá de los senderos cuidados y los vibrantes jardines, podrías tropezar con el sendero olvidado que lleva al manantial. Los árboles y las flores aquí parecen más antiguos de lo que aparentan, con raíces entrelazadas con la magia ancestral de la tierra. Para aquellos que se atreven a adentrarse en la reserva, existen relatos de encuentros con los espíritus de la tierra, figuras silenciosas que guardan los secretos del pasado. Algunos han sentido la presencia de una fuerza invisible, una energía reconfortante que parece guiarlos cuando están perdidos o inseguros. Se murmura que el manantial no ha desaparecido, sino que espera el momento adecuado, esperando un alma digna que descubra nuevamente su poder. Hao Bay. Hoy les invito a descubrir un rincón mágico de Sudáfrica que cautiva corazones. Hao Bay, conocido cariñosamente por sus habitantes como la República de Hao Bay. Este pequeño pueblo pesquero, a solo 20 minutos del vibrante centro de Ciudad del Cabo, es una joya escondida
que combina serenidad, belleza y un encanto irresistible. Aquí, cada visitante encuentra algo único, desde paisajes naturales impresionantes hasta una cultura vibrante y una comunidad cálida, que hace de este lugar un destino imprescindible en cualquier itinerario sudafricano. Hao Bay no solo ofrece postales inolvidables, sino también aventuras para todos los gustos. ¿Buscan un refugio tranquilo para la familia o prefieren una escapada llena de adrenalina? Este rincón costero tiene de todo: senderos de montaña con vistas espectaculares, inmersiones en aguas cristalinas para descubrir la vida marina más vibrante y actividades que celebran la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Pero queridos amigos, lo que hace aún más especial a Hao Bay son las leyendas que envuelven sus orígenes, historias que parecen surgir del eco del viento y el rugir de las olas. Entre los relatos más cautivadores está el del Rey del Mar y la bendición del delfín, una historia transmitida de generación en generación que agrega un toque de misterio al encanto de este pueblo. Hace mucho tiempo, antes de que Hao Bay se convirtiera en el acogedor pueblo que conocemos hoy, sus aguas eran gobernadas por un místico Rey del Mar, un ser divino nacido de las profundidades. Su reino se extendía desde las costas hasta las cumbres más altas, y su sabiduría y poder eran venerados por todos. Su hija, una sirena llamada Marama, era tan hermosa como las estrellas y tan indomable como las olas. Con su canto podía calmar tormentas y atraer cardúmenes enteros a las redes de los pescadores. Sin embargo, Marama vivía sola, anhelando una conexión que trascendiera las barreras entre el mar y la tierra. Un día, Marama encontró a un joven pescador llamado Thabo, quien luchaba por llevar sustento a su familia. Sus redes estaban vacías y la desesperación asomaba en su rostro. Movida por una conexión inexplicable, Marama decidió ayudarlo. Le indicó lanzar sus redes en un punto específico de la bahía, donde los peces serían abundantes. Y así fue. Al día siguiente, Thabo sacó una pesca tan generosa que parecía obra de la magia. La noticia se esparció rápidamente y los pescadores comenzaron a hablar de una figura misteriosa que había bendecido las aguas. Pero aunque Marama había cambiado la vida de Thabo, sabía que el océano era su hogar y no podía quedarse en la superficie. A pesar de la distancia entre ellos, Thabo regresaba a la bahía, esperando volver a verla. Una tarde, al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, la vio nuevamente. De pie sobre una roca, con la mirada perdida en el horizonte, Marama parecía un sueño hecho realidad. Aunque ambos sabían que pertenecían a mundos distintos, la conexión entre ellos era innegable. Thabo prometió regresar cada año para ofrecer al Rey del Mar los mejores peces como tributo, un gesto que recordaría siempre la bondad de Marama y la magia que une al hombre con las profundidades del océano.
Stellenbosch. En el corazón de la provincia del Cabo Occidental, a unos 50 kilómetros al este de Ciudad del Cabo, se encuentra Stellenbosch, un encantador pueblo rodeado de viñedos pintorescos y fincas vinícolas de renombre mundial. Fundado en 1679, Stellenbosch es un lugar donde el tiempo parece detenerse, invitando a los visitantes a deleitarse con sus excepcionales vinos y la cautivadora belleza de su arquitectura holandesa del Cabo. Pero más allá de la sofisticación de sus viñedos, Stellenbosch es una tierra llena de historias, relatos de épocas pasadas, de transformación y de leyendas misteriosas que siguen fascinando a quienes la descubren. Un viaje al pasado y al presente cultural, Stellenbosch no se trata solo de vino. Este pueblo es un auténtico tesoro de historia y cultura. Sus calles empedradas están bordeadas de edificios cuidadosamente conservados, con paredes encaladas y tejados de paja que cuentan la historia de su pasado colonial. Aquí, los visitantes pueden pasear entre casas históricas, explorar encantadoras tiendas, descubrir galerías de arte y disfrutar de mercados vibrantes donde artesanos locales exhiben sus creaciones. Esta atmósfera única combina el encanto del viejo mundo con la creatividad moderna, convirtiendo a Stellenbosch en un centro de innovación en arte, diseño y gastronomía. La leyenda del fantasma del vino. Sin embargo, no todas las historias de Stellenbosch son tan serenas como sus vistas, o tan animadas como sus mercados. Hay susurros de una leyenda transmitida de generación en generación. La historia de una figura misteriosa conocida como el fantasma del vino, que se dice que ronda los viñedos durante la noche. Cuenta la leyenda que, hace muchos años, un enólogo llamado Jan van der Merwe vivía en una vasta finca a las afueras del pueblo. Jan era un perfeccionista, obsesionado con crear el vino perfecto. Pasaba horas en su bodega, experimentando con distintas mezclas, pero nunca parecía alcanzar sus altas expectativas. Una noche fatídica, Jan decidió intentar una última creación desesperada. Utilizó una variedad de uva rara y misteriosa que, según las historias, fue traída a Sudáfrica por marineros portugueses hace cientos de años. Se decía que esta uva tenía un poder mágico: transformar cualquier vino en un elixir divino. Pero había un oscuro secreto: solo una botella hecha con estas uvas sería perfecta, y quien la bebiera estaría condenado. Impulsado por su obsesión, Jan cosechó las uvas y las prensó con extremo cuidado. Se encerró en su bodega, evitando que alguien más viera el proceso. Los días se convirtieron en semanas, y su obsesión creció aún más. Por las noches, lo veían vagar entre las vides, murmurando para sí mismo, convencido de que estaba a punto de alcanzar la perfección. Finalmente, una noche, Jan creyó haberlo logrado. El vino era todo lo que había soñado: rico, con cuerpo y extraordinariamente perfecto. Pero al dar el primer sorbo, algo cambió. Su cuerpo comenzó a convulsionar y su mente se llenó de locura. A la mañana siguiente, los trabajadores lo encontraron sin vida en la bodega, con su cuerpo congelado en una pose extraña, como si una fuerza sobrenatural lo hubiera golpeado. El vino, sin embargo, permaneció intacto, brillando con una luz de otro mundo. La leyenda dice que el espíritu de Jan nunca abandonó el viñedo. En noches tranquilas y bajo la luz de la luna, algunos visitantes afirman haber visto una figura sombría caminando entre las vides, llevando una botella de vino en la mano.
Otros aseguran oír el tenue tintineo de copas, como si Jan estuviera eternamente brindando por su sueño perdido. Y si visitas los viñedos en el silencio de la noche, puede que lo veas, su rostro retorcido por la agonía, aún buscando la perfección que le costó todo. Table Mountain. La majestuosa Table Mountain se alza como un guardián silencioso sobre Ciudad del Cabo, con su distintivo perfil de cima plana que domina el horizonte de la ciudad. Con una altura impresionante de aproximadamente 1086 metros, esta maravilla natural, parte del Parque Nacional de Table Mountain y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece vistas panorámicas que literalmente te dejan sin aliento. Desde la ciudad hasta el océano Atlántico y los paisajes que la rodean. Imagínense ascendiendo a su cumbre en el famoso teleférico, un viaje que no solo transporta cuerpos, sino también almas. Mientras ascienden suavemente, Ciudad del Cabo parece desvanecerse bajo ustedes, dejando atrás el bullicio para sumergirse en la serenidad de la naturaleza. Pero Table Mountain es mucho más que una postal perfecta. Es un lugar lleno de misterio, leyendas y una rica historia que se entrelaza con su belleza natural. Mucho antes de que los primeros teleféricos recorrieran sus laderas, esta montaña ya era testigo de la vida humana. Los primeros habitantes, los indígenas Khoisan, vivieron aquí hace miles de años, considerando este lugar como sagrado. Pero no todo en la historia de Table Mountain está envuelto en paz. Existen antiguas leyendas que relatan secretos oscuros y momentos de gran poder y peligro. Cuenta una de estas leyendas que hace mucho tiempo, una tribu antigua vivía en la montaña, aislada y protegida por los espíritus que habitaban este lugar mágico. Estos espíritus eran considerados guardianes del equilibrio y la prosperidad de su gente. Sin embargo, como sucede en muchas historias de poder, llegó el día en que los espíritus fueron desafiados.
Se dice que el joven jefe de la tribu, un líder conocido por su fuerza y sabiduría, cometió un error fatal. En la víspera de una gran ceremonia, bajo una luna llena y una densa niebla que ocultaba las estrellas, subió solo a la cima buscando el consejo de los espíritus. Allí encontró un antiguo altar de piedra, el cual, según la tradición, era el corazón del poder de la montaña. Pero en lugar de rendir tributo, intentó tomar una de las piedras del altar, creyendo que le otorgaría fuerza infinita. En ese instante se desató una tormenta feroz. Las nubes oscurecieron la montaña, los vientos rugieron como bestias y la tierra tembló bajo sus pies. El jefe huyó en pánico, pero era demasiado tarde. Los espíritus, enfurecidos por su codicia, maldijeron al joven y a su pueblo. Desde entonces, dicen que en las noches en que la niebla cubre la ciudad y la montaña parece envuelta en un velo fantasmal, los susurros de los espíritus todavía se escuchan, llamando a aquellos lo suficientemente valientes como para escucharlos. Esta historia se convirtió en una advertencia que se transmitió de generación en generación. Aunque Ciudad del Cabo creció y la montaña se transformó en un símbolo de belleza y resistencia, muchos creen que la maldición persiste, una fuerza silenciosa que ocasionalmente se manifiesta. Hay excursionistas que aseguran haber oído pasos tras ellos durante la noche, solo para girarse y no encontrar a nadie. Otros han visto sombras moviéndose en la niebla, figuras fugaces que desaparecen antes de poder identificarlas. Así que ahora que conocen las leyendas y la magia de Table Mountain, prepárense para vivir su propia experiencia. Ya sea disfrutando de las vistas inigualables o explorando sus senderos, esta montaña los dejará marcados para siempre. ¿Quién sabe? Quizás ustedes también escuchen el susurro de los espíritus, si se atreven. Plettenberg Bay, cariñosamente conocida como PL por los locales, Plettenberg Bay es un apacible pueblo costero enclavado en la deslumbrante Ruta Jardín de Sudáfrica. Este rincón paradisíaco, con sus playas vírgenes, su atmósfera encantadora y vistas que quitan el aliento, es el destino perfecto para quienes buscan relajarse y sumergirse en la impresionante belleza natural del Océano Índico. Desde una oferta culinaria excepcional hasta aventuras al aire libre inolvidables, esta joya costera tiene algo para todos los viajeros. Playas como Lookout, Central y Robberg son sus principales atracciones, cada una con su propio encanto único, invitando a los visitantes a desconectarse del bullicio de la vida cotidiana. Ya sea disfrutando del sol o paseando por la orilla, Plettenberg Bay es un verdadero refugio donde las preocupaciones del mundo parecen desvanecerse.
Sin embargo, bajo el encanto idílico de Plettenberg Bay se esconde una historia más oscura, una leyenda que se murmura entre los lugareños, pero que rara vez se pronuncia en voz alta. Es un relato de belleza y terror, de sueños y pesadillas que han acechado al pueblo durante generaciones. Porque aquí, en esta tierra de veranos interminables y océanos centelleantes, existe una verdad escalofriante. No todo lo que brilla bajo el sol es tan inocente como parece. Cuenta la leyenda de una mujer misteriosa y hermosa conocida como Selena. Se dice que solía vagar por las playas al caer el sol, con su largo cabello ondeando al viento como seda dorada y sus ojos reflejando las profundidades del océano. Nadie sabía de dónde venía, pero siempre se la veía mirando el horizonte, como si esperara a alguien o a algo. Aunque su presencia era hipnotizante, el aire que la rodeaba parecía llenarse de un inquietante silencio. Los locales creían que estaba maldita. Algunos decían que había perdido a su amante, un marinero que pereció en las aguas turbulentas tratando de alcanzar los lejanos acantilados de Robert. Otros aseguraban que era la última descendiente de una estirpe de navegantes, condenada a deambular eternamente por las costas, llorando las almas perdidas en el mar. Lo que todos coincidían era esto: nadie que se cruzara con Selena volvía a ser el mismo. Aquellos que la veían hablaban de una tristeza profunda e inexplicable, como si su mirada arrancara los recuerdos más oscuros de sus almas. Algunos incluso afirmaban escuchar susurros en la brisa nocturna, como si el propio océano estuviera llamándolos. Una noche, un joven llamado Jacob, cautivado por la belleza del lugar, decidió explorar las playas al anochecer. Había escuchado las historias sobre Selena, pero las descartó como simples supersticiones locales. Al llegar a la playa de Robert, con el crepúsculo tiñendo el cielo de un suave resplandor, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las olas rugían más fuerte de lo habitual, como si algo perturbara la calma del océano. Y entonces la vio. Allí estaba Selena, de pie junto a la orilla, con la mirada fija en el horizonte. Jacob intentó hablarle, pero ella no respondió. El viento se intensificó, el aire se volvió más pesado y una tristeza inexplicable lo envolvió. Finalmente, los ojos de Selena se encontraron con los suyos, y en ese instante, Jacob vio algo oscuro y antiguo, algo que lo llenó de un terror indescriptible. Ella susurró, con una voz que parecía surgir de las profundidades del mar: el océano nunca olvida. Antes de que pudiera reaccionar, una ola enorme estalló frente a él. El viento aulló, el cielo se oscureció, y cuando Jacob logró recobrar el equilibrio, Selena había desaparecido, como si se hubiera desvanecido entre la niebla y las aguas. Pero los susurros persistieron, acompañándolo mucho después de abandonar la playa.
Mossel Bay. Ubicado en la pintoresca Ruta Jardín de Sudáfrica, Mossel Bay es un tesoro costero conocido por sus impresionantes playas, su rica historia marítima y una belleza natural que quita el aliento. A medida que el sol se esconde en el horizonte, la silueta del emblemático faro del siglo XIX se alza como un guardián silencioso, protegiendo la bahía y sus aguas circundantes. Mossel Bay no solo es un destino para disfrutar al aire libre, sino que también invita a los visitantes a sumergirse en su vibrante cultura, lo que lo convierte en un favorito entre los turistas. Ya sea que te aventures a bucear en sus aguas cristalinas, explorar los senderos cercanos o simplemente contemplar las vistas, Mossel Bay promete una experiencia inolvidable. Pero, bajo el encanto idílico de este pueblo costero, se esconde un secreto más oscuro y antiguo, un misterio que ha pasado de generación en generación a través de susurros cautelosos, oculto en los rincones olvidados de su historia. Se dice que, hace muchos años, mucho antes de que el faro guiara a los barcos a puerto seguro, la bahía fue el escenario de innumerables naufragios. Las corrientes impredecibles y las rocas traicioneras reclamaron la vida de muchos marineros. Pero hay una historia en particular que ha atormentado a los habitantes de Mossel Bay durante generaciones: la leyenda de la marea susurrante. Cuenta la leyenda que, durante el siglo XIX, una poderosa tormenta hundió un gran barco mercante frente a las costas de Mossel Bay. El barco transportaba un valioso cargamento de oro y artefactos raros de tierras lejanas. Mientras la tormenta rugía y las olas golpeaban con furia las rocas, la tripulación luchaba con valentía por mantener el barco a flote, pero fue en vano. El barco se partió en pedazos, y junto con él, la mayoría de la tripulación pereció en las aguas heladas. Sin embargo, entre los restos del naufragio, un marinero logró sobrevivir. Fue encontrado aferrado a un pedazo de madera a la deriva, con los ojos desorbitados por el terror y murmurando súplicas incomprensibles. Al ser llevado a tierra firme, relató una historia escalofriante. Hablaba de una criatura bajo las olas, una figura monstruosa que emergió de las profundidades con la tormenta. Muchos desestimaron su relato como el delirio de un hombre consumido por el miedo, pero sus últimas palabras quedaron grabadas en la memoria de todos. El mar tiene hambre y no olvidará. Esa misma noche, los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar extraños sonidos provenientes de la bahía, susurros débiles como voces llevadas por el viento, hablando en un idioma que nadie podía entender. Los susurros se intensificaron cada noche, resonando por todo el pueblo, como si la tormenta hubiera despertado algo antiguo, algo olvidado por el tiempo. A medida que los susurros se hacían más frecuentes, comenzaron a surgir informes de desapariciones misteriosas. Pescadores que salían al mar por la noche regresaban con historias inquietantes. Algo grande los seguía, algo que los observaba desde las profundidades. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose bajo la superficie del agua, formas tan enormes y extrañas que no podían pertenecer a ninguna criatura conocida. Los lugareños hablaban de una presencia inquietante que rondaba la bahía al anochecer, una sensación abrumadora de ser observado, un miedo sofocante que paralizaba a cualquiera que se atreviera a acercarse al agua después del atardecer. Entonces, una noche fatídica, un valiente aventurero decidió investigar el origen de los susurros. Con una pequeña tripulación, zarparon en una noche tranquila, su barco cortando las aguas calmadas.
Al acercarse al sitio del naufragio, el aire se volvió extrañamente inmóvil. Una densa niebla surgió desde el horizonte, envolviéndolos en un manto húmedo. Los susurros se hicieron más fuertes, casi ensordecedores, como si el mar mismo los llamara. De repente, el agua comenzó a agitarse. Sombras emergieron de las profundidades, deslizándose bajo la superficie como serpientes. El barco de la tripulación se sacudió violentamente y antes de que pudieran reaccionar, una forma gigantesca surgió del océano, bloqueando la luz de la luna. Era una criatura monstruosa, similar a una anguila, con ojos tan oscuros como el vacío. Su largo y retorcido cuerpo se enroscó alrededor del barco, y los susurros se convirtieron en gruñidos guturales. Johannesburgo. Si Ciudad del Cabo nos invita a disfrutar de su atmósfera relajada y costera, Johannesburgo es un contraste electrizante, una ciudad vibrante y bulliciosa que nunca parece descansar. Conocida cariñosamente como Joburg o Josi, esta metrópolis es el alma palpitante del país, un destino imprescindible para los viajeros que buscan descubrir la esencia de Sudáfrica. Sus calles extensas y barrios diversos ofrecen una mezcla ecléctica de culturas, desde la sofisticación de Sandton hasta el carácter histórico y rebelde de Soweto. Pero detrás de este frenesí urbano, Johannesburgo esconde un lado misterioso, una cara oculta que rara vez se menciona. Entre las luces brillantes y la energía inagotable de la ciudad, se alzan lugares envueltos en historias inquietantes y leyendas escalofriantes. En el corazón de la ciudad, en un distrito casi olvidado por el tiempo, se encuentran algunos de los edificios más antiguos de Johannesburgo, estructuras que parecen susurrar relatos de épocas pasadas. Entre ellos, destaca una mansión en la esquina de Fox Street y Main Road, un edificio imponente con arcos góticos y ventanas agrietadas. Esta mansión, una vez hogar de una de las familias más ricas e influyentes de la ciudad, carga con una historia tan intrigante como aterradora. La leyenda cuenta que, en una fatídica noche, toda la familia desapareció sin dejar rastro. Durante años, la mansión permaneció vacía, pero los rumores comenzaron a surgir. Vecinos afirmaban escuchar susurros llevados por el viento, ver luces parpadeando en las ventanas y notar movimientos extraños en su interior, aunque nadie viviera allí. Los locales aseguran que la casa está maldita, atrapada en el eco de la tragedia de sus antiguos habitantes. Sin embargo, no solo el espíritu de la familia parece residir en la mansión. Dicen que una presencia más oscura y siniestra habita en las sombras de sus muros en ruinas. Algunos aseguran que, en el aniversario de la desaparición de la familia, la casa cobra vida con fenómenos inexplicables. Puertas que se cierran de golpe, luces que parpadean y la melodía distante de un piano flotando en el aire. Otros afirman haber visto figuras inmóviles en las ventanas, vigilando en silencio. Los relatos más escalofriantes provienen de aquellos que se atreven a entrar. Se dice que un grupo de exploradores, armados solo con linternas y su curiosidad,
decidió investigar la mansión. Al adentrarse en los pasillos polvorientos, descubrieron un frío antinatural que parecía intensificarse a medida que avanzaban. En una sala principal, encontraron un piano antiguo. Justo cuando se acercaban, escucharon el leve sonido de teclas siendo presionadas, aunque nadie estaba allí. Presos del pánico, intentaron salir, pero las puertas se cerraron de golpe tras ellos. El aire se tornó pesado, opresivo, mientras susurros inquietantes llenaban los pasillos. Un llanto suave y desgarrador parecía emanar de todas direcciones. Al fin, lograron escapar, pero uno de ellos jura haber visto una figura oscura en la cima de la escalera, observándolos en silencio. Johannesburgo no solo es una ciudad llena de vida, sino también de historias que estremecen y despiertan la imaginación. ¿Te atreves a explorar su lado más enigmático? La aventura te espera en Joburg. Knysna. En el corazón de la deslumbrante ruta jardín de Sudáfrica se encuentra Knysna, un encantador pueblo que parece salido de un cuento de hadas. Este paraíso es un refugio tanto para los que buscan tranquilidad como para los amantes de la aventura. Rodeado por exuberantes bosques y una laguna de aguas cristalinas, Knysna combina una belleza natural incomparable con una atmósfera relajada y costera que invita a disfrutar cada momento. Y como si eso no fuera suficiente, los imponentes acantilados de arenisca, conocidos como los Knysna Heads, se alzan majestuosamente, actuando como guardianes que protegen la calma de la laguna frente al océano embravecido. Ya sea navegando por las tranquilas aguas de la laguna, explorando las callecitas llenas de encantadores cafés y boutiques, o simplemente deleitándose con los impresionantes paisajes, Knysna captura el corazón de cada visitante. Pero este pintoresco pueblo no solo está lleno de belleza, también es hogar de un misterio antiguo, un oscuro relato que se susurra entre los lugareños desde hace generaciones. Cuenta la leyenda que, bajo las apacibles aguas de la laguna y entre los espesos bosques que la rodean, yace un antiguo y temible guardián, una serpiente de poder descomunal conocida como Ulanga.
Este no era un ser ordinario. Con escamas tan negras como la noche y ojos que brillaban como brasas ardientes, Ulanga era una fuerza de la naturaleza que se alimentaba del miedo y las miserias humanas. Dicen que en tiempos lejanos, su rugido hacía temblar la tierra y su aliento venenoso podía torcer los vientos. Aquellos que osaban acercarse demasiado a la laguna desaparecían para siempre, sus almas consumidas por el hambre insaciable de la bestia. Pero los antiguos habitantes de la región, guardianes de la tierra y los secretos de lo sobrenatural, decidieron enfrentar este mal. Con un ritual ancestral lleno de poder y conocimiento místico, lograron sellar a Ulanga en lo más profundo de la laguna, donde ningún mortal pudiera alcanzarlo. Como barrera adicional, los Knizna Heads fueron formados con sus rocas escarpadas y majestuosas para impedir que la criatura escapara. Durante siglos, Knizna prosperó. La laguna se convirtió en un símbolo de paz y serenidad. Pescadores lanzaban sus redes, turistas disfrutaban de apacibles paseos en bote, y el relato de la serpiente quedó relegado a un mito olvidado. Pero como bien sabemos, la naturaleza no se deja domesticar tan fácilmente. En años recientes, algo inquietante ha comenzado a ocurrir. Pescadores han regresado con historias de figuras oscuras moviéndose bajo las aguas, más profundas que cualquier pez o embarcación. Visitantes han reportado oír un extraño gruñido nocturno, como un trueno lejano, y el viento que atraviesa los bosques antiguos trae rumores de que Ulanga está despertando. Se dice que la magia que mantenía dormida a la criatura se está debilitando, desgastada por el tiempo y por perturbaciones en el orden natural. La serpiente negra, antaño sellada en un sueño eterno, empieza a desplegar sus colosales anillos. Aquellos valientes o insensatos que se aventuran cerca de la laguna por la noche hablan de ojos brillantes emergiendo de las profundidades, de aguas que se vuelven extrañamente frías y de una presencia antigua que infunde terror. La leyenda cuenta que el sello está quebrándose, que el poder de Ulanga se alza nuevamente, más voraz que nunca. Alimentándose del miedo y la oscuridad, la criatura se hace más fuerte mientras más se le teme. Y ahora, mientras la sombra de la bestia oscurece la laguna, el encantador pueblo de Knizna podría enfrentarse a una vez más a un terror ancestral. ¿Te atreves a visitar Knizna y descubrir sus secretos? Aquí, la belleza y el misterio caminan de la mano, esperando ser explorados. Si tienes el valor para hacerlo. Knizna Heads. Este pintoresco pueblo costero, ubicado donde el majestuoso océano Índico se encuentra con las tranquilas aguas del río Naisna y su laguna, es mucho más que un paraíso natural. Es también el escenario de una antigua leyenda que susurra sobre el mítico dragón de Jade, una criatura sobrenatural cuya presencia, dicen, dio forma a estas tierras de ensueño. La leyenda comienza hace siglos, cuando los primeros habitantes de la región hablaban de los imponentes Knizna Heads. Estas dramáticas formaciones rocosas
que se alzan como centinelas a ambos lados del río, no eran consideradas simples obras de la naturaleza. Para los ancianos, eran los guardianes de un reino olvidado, modelados no solo por el viento y el agua, sino por una fuerza ancestral que dormía en lo profundo de la tierra, capaz de proteger o destruir. La historia narra que, en tiempos remotos, cuando el mundo aún era joven, un dragón majestuoso, hecho de jade, gobernaba estas tierras. No era un dragón de fuego y humo, sino una criatura nacida de la mismísima tierra. Sus escamas brillaban como piedras preciosas y sus alas eran tan vastas que podían eclipsar al sol. Su reino abarcaba mares, ríos y lagunas, manteniendo un delicado equilibrio entre las fuerzas de la naturaleza y protegiendo los secretos del mundo. Se dice que el hogar del dragón de jade estaba escondido en las profundidades de los Na-Sna-Heads, entre los riscos rocosos que hoy contemplamos. Desde allí, vigilaba la tierra, con sus ojos de jade resplandeciendo de sabiduría y conocimiento milenario. Su poder no solo controlaba las mareas y los vientos, sino que también protegía al pueblo de Na-Sna, asegurando que río, océano y laguna coexistieran en perfecta armonía. Pero, como en todas las grandes leyendas, llegó el momento en que el reinado del dragón de jade comenzó a desvanecerse. Un día, desde las profundidades del océano, surgió una tormenta colosal, como ninguna otra que el mundo hubiera conocido. Esta amenaza puso en peligro la frágil paz que el dragón había mantenido durante siglos. Sabiendo que su tiempo llegaba a su fin, el dragón de jade tomó una decisión final y heroica: sacrificar su propia existencia para salvar las tierras que había protegido por tanto tiempo. Con un rugido que resonó como un trueno, el dragón se sumergió en las profundidades del océano, donde fue abrazado por las olas. En su lugar, los Na-Sna-Heads emergieron, imponentes y magníficos, formados por el impacto de sus inmensas alas al tocar la tierra. Hoy, las olas que golpean contra estos acantilados parecen susurrar los últimos ecos de la voz del dragón de jade, un recordatorio eterno de su poder, sabiduría y sacrificio. Así que no solo están visitando un paraíso costero, amigos, sino también un rincón del mundo lleno de historia, mitos y magia. Dejen que los Na-Sna-Heads y la leyenda del dragón de jade los transporten a otra era, mientras disfrutan de esta inolvidable joya de la naturaleza.